Dos jóvenes iban muy erguidos sobre sus caballos y llevaban gatas. Iban cubiertos de polvo por el largo viaje y la seda de sus vestiduras colgaba hecha jirones. Pero los campesinos que los veían pasar sabían que se trataba de dos caballeros. Junchiro y Kochi eran dos hermanos que volvían a la casa de sus padres. Su señor y jefe había sido vencido en la guerra. Habían luchado mucho y con valor, pero ahora, a pesar de ser jóvenes, se sentían viejos, tristes y cansados. Aunque nunca hubieran aceptado decirlo en voz alta, aunque nunca se lo dijeran ni siquiera a sí mismos, aunque siguieran hablando como hablan los hombres en Japón, con voz ronca y cortante, como si todo lo que dicen, hasta una pregunta o un comentario, fuera una orden violenta. La guerra los había llevado lejos y deseaban llegar lo más pronto posible a su ciudad natal. Por eso apuraban el paso de sus caballos y se detenían apenas lo necesario para comer y dormir. Descansaban en las horas más calurosas del día, cuando el sol estaba alto en el cielo, y aprovechaban para avanzar al fresco del amanecer y las últimas horas de la tarde. Una noche, cuando ya estaban a pocos días de viaje de su ciudad natal, llegaron a un bosquecillo. Junichiro, el más joven, propuso seguir adelante. El bosque no es espeso. La noche es fresco, pero no fría. Del otro lado debe de haber una aldea o tal vez una posada donde podremos descansar más cómodos. Tenemos que cuidar nuestros caballos, le contestó Koichi. Necesitan descanso. No tenemos dinero para comprar otros. Mañana al amanecer seguiremos adelante. Junjiro se burló de su hermano mayor con todo el mal humor que su propio cansancio le provocaba. Lo acusó de cobarde, sabiendo que era mentira. ¿Los fantasmas del bosque le dan miedo a un guerrero? ¿O acaso está asustado de los zorros y los consejos? Koichi, sin contestarle, empezó a desensiar tranquilamente su agradecido caballo, pensando que después de todo ya estaba tan cerca de su casa que no le importaría seguir solo, y con la secreta esperanza de que Koichi lo alcanzara, Junchiro apuró a su caballo y entró en el bosquecillo. Estaba muy oscuro. Después de dormir durante todo el día, el mundo de la noche había despertado. Había luciérnagas y mariposas nocturnas y búhos y gatos y salvajes, y se escuchaban los crujidos de los árboles y el canto de las cigarras. Junchiro se sentía feliz. Era bueno escuchar esa música en lugar del sonido de las espadas y los gritos de los hombres heridos. Sin embargo, le sorprendió que el bosquecillo fuera más grande de lo que había supuesto. Antes de cruzarlo le había parecido divisar sus límites. En cambio ahora, a la luz de la luna, no alcanzaba a ver más allá de los árboles más cercanos, que crecían cada vez más juntos como si se esperaran para cerrarle el paseo. Hacía ya 2 horas que cabalgaba, enojada consigo mismo por no haber sabido calcular hasta dónde llegaban los árboles, cuando vio en un claro una casa iluminada. El cartel de la puerta decía así: Posada de las 3 cuerdas. Junchiro desmontó, muy contento de haber encontrado un lugar agradable donde pasar el resto de la noche. Ató su caballo, se quitó las sandalias y entró en una habitación grande, iluminada por una lámpara de aceite.
Era un lugar cómodo y limpio. El suelo estaba cubierto como en todas las casas japonesas y por esterillas nuevas. Junto a la lámpara había una tetera de porcelana y al contano sobre una bandeja de plata había una botella de sake y un tazón pequeño. La habitación estaba vacía y el silencio era absoluto. Junichiro estaba agotado. La discusión con su hermano le había dado fuerzas para llegar hasta allí, pero ahora lo que más deseaba en este mundo era acostarse y dormir. Si no hubiese estado tan cansado, tal vez le hubieran llamado atención algunos detalles. Ese silencio tan grande en toda la casa, la puerta abierta, la bandeja servida como esperándolo. La noche en el bosque era húmeda y fría, y Junichiro se sintió satisfecho de estar en un lugar caliente y cómodo, sin pensar en nada más. Sin ninguna preocupación, el joven se sirvió un tazón y un sake caliente, mientras el vino de arroz corría agradablemente por su garganta. Escuchó unos pasos livianos y claros en las escaleras que llevaban al primer piso. Una jovencita bellísima, vestida de seda, entró en la habitación. Junichiro ya estaba casi aprendido de haber entrado solo en el bosque, pero cuando vio a la joven, se felicitó por la decisión que le iba a permitir pasar la noche en tan buena compañía. El cansancio y la sensación de confusión provocada por el vino, más fuerte de lo que parecía al probarlo, le quitaban las ganas de hablar. Miró a la muchacha y sonrió. En sus manos blancas y graciosas sostenía un instrumento de cuerda japonés, un shamisen, con sus 3 cuerdas tensas sobre la caja de rejoncilla cubierta de un cuero negro. La joven se arrodilló con elegancia, inclinándose ante Junichiro. El guerrero quiso pedir disculpas por haber entrado así sin haber sido invitado, pero ella no le dejó hablar. Con una sonrisa maravillosa, le ofreció otro tazón de sake. Ni siquiera un saludo, probablemente sería sordo-muda, y le agradeció por cenas el segundo tazón de vino que ella le alcanzaba ahora y que, servido por sus manos, parecía tener un sabor todavía más delicioso. Sin embargo, cuando quiso ofrecerle un tazón a ella, la muchacha no lo aceptó. En cambio, tomó su instrumento y comenzó a tocar. Una melodía como Junichiro nunca antes había escuchado, lleno de habitación. Por momentos era dulce y melodiosa, por momentos era violenta. Parecía, mientras tocaba, la muchacha no le quitaba de encima esos ojos que parecían destellos. Junichiro quiso levantarse para acercarse más a ella, pero las piernas y los brazos no le obedecían. Tampoco él podía separar su mirada de ella, y pronto fue como si no hubiera nada más en el mundo que esas pupilas negras y enormes que lo quemaban por dentro y esa música que lo encantaba. Junichiro había olvidado lo que lo rodeaba. Había olvidado a su hermano Koichi y las tristezas de la guerra, y también a sus padres y su ciudad. Cada vez que la joven tocaba la cuerda del medio del shamisen, una nota más alta y más vibrante que las demás reposaba en el cuatro, y Junichiro sentía que algo invisible, frío y peligroso se
enroscaba alrededor de su cuello o su cara. Con esfuerzo consiguió llevarse a mano al cuero y la impresión desapareció, como si con su gesto hubiese roto una cuerda invisible. La jovencita pareció sentirse molesta por su movimiento, pero apenas por un instante su maravillosa sonrisa volvió inmediatamente y siguió tocando el jazmín. La cuerda del medio vibraba cada vez más fuerte y más seguro, y Junchiro se sentía atrapado por esa cosa invisible que lo impresionaba. A pesar del sueño y el malestar que le había provocado el vino de arroz, el joven samurái comprendió al retrato que había caído en una trampa. Cuando la jovencita vio el sable desenvainado y no entendió desenvainar su enojo, furiosa y incontrolada, tocó con tanta fuerza de cuerda del medio que se rompió. Alargándose la cuerda, voló a descansar sobre el cuerpo de Junchiro. Era demasiado tarde para internar. Estaba atrapado, atado de la columna. Sin embargo, a pesar de tener el brazo casi inmovilizado, logró la caja negra del instrumento musical. Un silencio pesado envolvía la casa. Por la ventana entraba el frío de la noche. La llama de la lámpara flameó y finalmente se apagó. El prisionero quedó solo en la más negra oscuridad. El agotamiento fue más fuerte que el terror y Junichiro, en su incómoda posición, se quedó dormido. Lo despertó la luz del amanecer. Junchiro miró a su alrededor y casi no pudo reconocer el lugar donde se encontraba. Las estrellas que cubrían el piso eran restos rojos viejos cubiertos de polvo. La puerta que creía haber empujado al llegar estaba tirada en el suelo, con la madera podrida y llena de gusanos. En lugar de la tetera había un montón de cenizas. Había sido un sueño, pero la cuerda fría y peligrosa que lo ataba todavía a la columna era completamente real. Junchiro tironó También eran reales las gotas de sangre fresca en el piso. Iban hacia las escaleras. En ese momento escuchó una voz tranquilizadora y familiar de su hermano, que lo llamaba por su nombre. Gritó para guiarlo, y con enorme alegría lo vio entrar en la posada de las 3 cuerdas. Con su katana, Koichi cortó las ligaduras que ataban a su hermano. No se abrazan porque los samuráis no se abrazan, pero se miraron como si se abrazan, felices de estar vivos y juntos otra vez. Junchiro le contó a su hermano las aventuras de la noche anterior. Después siguieron por las escaleras el rastro de sangre fresca que subiera hacia el piso superior. En la confusión de esa noche terrible, sin saber claramente qué había sucedido en realidad, confundido por la borrachera, Junchiro temía haber herido a la hermosa dueña de la casa. Subiendo con mucho cuidado los escalones rotos y carcomidos, llegaron a la habitación del primer piso. Ahí, debajo de una enorme tela descarada del tamaño de un hombre, encontraron una gigantesca araña muerta, atravesada por la katana de